Pocos lo saben. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. All right, listen up, Nacho Chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Pero los 3 días entre la muerte y la resurrección de Jesús no fueron días de silencio. Tampoco fueron días de espera pasiva. Mucho menos un simple vacío. Fueron días de guerra, una confrontación invisible, pero más real que cualquier batalla física. Una travesía espiritual que sacudió los cimientos de lo invisible. ¿Sabías que la Biblia afirma que Jesús descendió a las profundidades del infierno, no como un alma errante, ni como un espíritu derrotado, sino como un conquistador con autoridad? Lo que ocurrió en ese lugar oscuro y oculto al ojo humano transformó el destino de toda la creación. Muchos celebran la cruz con lágrimas, otros se emocionan con la tumba vacía y la piedra removida. Pero casi nadie se detiene a preguntarse, ¿qué ocurrió entre ambos momentos? ¿Dónde estuvo Jesús mientras su cuerpo yacía en el sepulcro, envuelto en lino y vigilado por soldados? ¿Qué significa que descendió a las partes más bajas de la tierra? ¿A quién fue a buscar? ¿Qué proclamó? ¿Por qué era necesario hacerlo? La mayoría lo ignora, pero en esos 3 días Jesús enfrentó el corazón mismo de la muerte, no la evitó, no la rodeó, no la destruyó desde fuera, entró en ella, penetró sus dominios, se presentó en el centro del Sheol con una misión que ningún otro ser podía cumplir. La Biblia no lo oculta, está escrito en Efesios, en Pedro, en los Salmos, en los Evangelios. Pero solo quien se atreve a mirar más allá del velo, lo ve. Esta parte de la historia no se enseña en muchos templos, no se predica desde todos los púlpitos, pero está ahí, escrita con fuego en el alma de la Escritura, y hoy vamos a descender juntos, no como quien escucha una historia ajena, sino como quien atraviesa un umbral sagrado, porque lo que ocurrió en el silencio del sepulcro fue, en realidad, el estruendo de una victoria que estremeció las regiones más profundas del universo, y cuando llegues al final de este recorrido, comprenderás una verdad que muchos han olvidado. Jesús no solo murió, descendió, y lo hizo por ti. Cuando Jesús exhaló su último aliento en la cruz y dijo, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», no fue simplemente el fin de su vida física. Fue el inicio de algo invisible, pero absolutamente real. Una activación espiritual que atravesó los cielos, la tierra y las profundidades del infierno. En ese instante, mientras el mundo veía la aparente derrota de un hombre crucificado, el universo espiritual fue estremecido con una autoridad que jamás se había manifestado así. El Evangelio de Mateo relata que, justo en el momento de su muerte, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron. Todo eso fue visible, pero lo más poderoso sucedía fuera del alcance de los sentidos humanos. Lo que nadie vio fue que, en ese mismo instante, el Hijo de Dios atravesaba los límites entre este mundo y el mundo invisible. Jesús no fue víctima de la muerte, no fue arrastrado por ella. Él mismo lo había dicho en Juan capítulo 10, versículo 18. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente.
Tengo poder para darla y tengo poder para volver a tomarla. Ese acto de entrega no fue debilidad, fue soberanía. Fue una decisión tomada desde la eternidad y ejecutada con precisión divina. Y por eso, su espíritu no flotó en espera ni se quedó suspendido en contemplación. Se puso en movimiento, porque la cruz no fue una interrupción, sino una puerta. Y la muerte, lejos de ser un final, se convirtió en el pasaje hacia el cumplimiento de una misión que llevaba siglos esperando el momento exacto. Jesús, muerto en la carne, estaba más vivo que nunca en el espíritu. Lo que seguía no era una pausa, sino un descenso planeado, profetizado, irreversible, una invasión al reino de las sombras desde la luz misma del cielo. Para entender a dónde fue Jesús, primero debemos comprender qué era exactamente el Sheol. This episode is brought to you by Paramount Plus. Paramount Plus has movies. So many movies. The movies you've seen 1,000 times and could watch 1,000 more. Iconic movies your friends can't believe you haven't seen. New movies, classic movies, new takes on classic movies. So whether you're into Top Gun or The Naked Gun, Mean Girls or Mission Impossible, Smurfs or Sonic the Hedgehog, there's a mountain of movies to discover on Paramount Plus. Start streaming today. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. You don't technically need this car. You say that out loud to yourself. You say, I have no space. You say, I'm just looking. Then you click. Then you zoom in on photo number 87 and whisper, oh no. Then you text a friend, the one who always enables you. You say to yourself, this is the last one, knowing it is not. You don't need this car. But maybe, just maybe, this car needs you. Bring a trailer. It's never just a car. Porque cuando las Escrituras dicen que descendió a las partes más bajas de la tierra, no se están refiriendo a una simple tumba física, sino a un lugar espiritual real, profundo, oculto, pero mencionado una y otra vez desde Génesis hasta los profetas. En la tradición hebrea, el Sheol no era el infierno como lo imaginamos hoy, ni tampoco el cielo. Era el dominio de los muertos, un espacio invisible al ojo humano donde las almas descendían después de la muerte. Pero lo más impactante es que este lugar no era homogéneo. Estaba dividido, separado por un gran abismo que marcaba una línea inquebrantable entre dos realidades opuestas, el descanso de los justos y el tormento de los impíos. Jesús mismo describió esta estructura espiritual en Lucas capítulo 16, al contar la historia del rico y Lázaro. En ese relato, el rico muere y despierta en un lugar de sufrimiento, mientras que el mendigo Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo. Entre ellos, un abismo imposible de cruzar. No había comunicación, no había paso, solo separación definitiva. Este relato no es una parábola moral sin base real, es una revelación espiritual de lo que sucedía más allá del velo de la muerte antes de la cruz. El seno de Abraham, también llamado paraíso en el lenguaje del Nuevo Testamento, era el refugio de los justos que habían creído en las promesas de Dios antes de la venida del Mesías. Hombres y mujeres como Abel, Noé, Abraham, Moisés, David, Esther, Isaías o Daniel esperaban allí el cumplimiento de la redención. Ellos no estaban condenados, pero tampoco podían entrar aún en la plenitud del cielo, porque el sacrificio perfecto aún no había sido ofrecido, porque la sangre del Cordero Eterno aún no había sido derramada. Del otro lado del abismo, los impíos sufrían. No era un castigo caprichoso, era el resultado de haber rechazado a Dios en vida,
Allí no se sentía la presencia de la gracia ni el consuelo del Espíritu, solo el recuerdo de lo que se despreciaba y la certeza de que ya no habría retorno. Y aún más profundo, en una tercera región aún más oscura, habitaban los llamados espíritus en prisión, seres caídos, no humanos, encerrados desde la antigüedad, aguardando juicio. Ese era el escenario espiritual que Jesús estaba a punto de cruzar, no como un viajero curioso, sino como el rey que venía a tomar posesión de lo que le pertenecía. No como víctima, sino como portador de luz. Iba directo al corazón del Sheol, no para quedarse, sino para transformar la eternidad desde dentro. En lo más profundo del Sheol, más allá incluso del abismo que separaba a justos e impíos, existía una región aún más sombría, un dominio de silencio absoluto, sin consuelo, sin redención. Allí no moraban hombres. No se trataba de almas humanas esperando juicio o redención. Allí habitaban los espíritus en prisión, mencionados en uno de los pasajes más enigmáticos del Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, dice que Cristo, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, descendió y predicó a los espíritus en prisión, aquellos que habían sido rebeldes en los días de Noé, cuando Dios aún esperaba con paciencia. ¿Quiénes eran estos espíritus? Eran ángeles caídos, seres que según el libro de Judas y segunda de Pedro dejaron su morada original, su diseño divino y traspasaron límites que ni siquiera otros ángeles caídos se atrevieron a cruzar. Según Génesis capítulo 6, tomaron mujeres humanas y engendraron una estirpe híbrida conocida como los Nefilim, una corrupción tan profunda que Dios decidió juzgarla con el diluvio. Y desde entonces, esos ángeles fueron encerrados en prisiones eternas, en un abismo reservado exclusivamente para ellos, esperando el juicio final. Fue a ese lugar donde Jesús también descendió, pero no lo hizo para ofrecerles salvación. No llevó allí el Evangelio. Lo que proclamó fue un decreto, una sentencia, una victoria. El término usado en el original griego no es el mismo que se usa para predicar el Evangelio. Es un verbo que implica anunciar públicamente una conquista. Jesús no fue a redimir, fue a declarar que lo que intentaron evitar había sido consumado, que el plan de Dios que quisieron corromper con su rebelión fue llevado a término, que el descendiente prometido de la mujer había llegado y había vencido. Imagina el silencio de esas cavernas espirituales, el peso de la oscuridad, la ausencia total de esperanza. Y de pronto, una voz irrumpe, una voz que las tinieblas no pueden resistir, una voz que no ofrece escape, pero sí anuncia algo irreversible. La cruz ha triunfado, la redención se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado hasta aquí. This episode is brought to you by eBay. Buying parts for your car? You'll know that will it work feeling. But on eBay, buying parts is different. eBay's free returns means if it doesn't fit, or if it isn't what you expected, you just print a label, drop it off, and get your refund fast. No haggling, no stress, and at least 30 days to return any eligible item. Millions of parts, free returns. eBay. Things people love. Eligible items only. Exclusions apply. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday. Halliday, bring it on. Aquella proclamación fue el golpe final. El eco de esa palabra no trajo vida a esos seres caídos, pero sí selló su condena. Lo que por siglos permaneció como misterio, ahora se había manifestado con fuerza divina, y mientras la tierra guardaba silencio y los discípulos lloraban,
en los corredores más profundos de la realidad, el Hijo de Dios estaba proclamando su victoria con la autoridad de quien ha vencido la muerte. La victoria de Jesús no se limitó a proclamar su autoridad. Él no solo habló, tomó posesión, porque había ido al corazón de las tinieblas con un propósito: recuperar lo que el enemigo había usurpado desde el Edén. Y en ese acto invisible, pero absolutamente real, Jesús despojó al infierno de su poder. Tomó en sus manos las llaves de la muerte y del Hades. Esa no es una metáfora poética, es una declaración de autoridad. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Recoge estas palabras del Cristo glorificado: estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Las llaves, en el lenguaje bíblico, simbolizan gobierno, significan derecho, poder, dominio. Quien tiene las llaves tiene la autoridad para cerrar y para abrir, para entrar y para sacar. Y hasta ese momento, las llaves de la muerte no estaban en manos del cielo. El infierno las había guardado. Las había usado como amenaza, como prisión, como sentencia inapelable. Pero ahora, todo eso estaba a punto de cambiar. Colosenses capítulo 2, versículo 15, nos da la dimensión de este momento. Jesús despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, lo que ocurrió en la cruz tuvo su repercusión completa en el mundo espiritual. El acto físico del sacrificio se tradujo en una conquista invisible. El dominio del enemigo fue expuesto, desmantelado y vencido. Y lo más impactante es que Jesús no hizo esto con violencia como la entendemos. No gritó, no levantó un ejército, no usó armas, lo hizo entregando su vida, lo hizo obedeciendo. Y esa obediencia lo condujo a la muerte, pero no como un esclavo, sino como un señor. Por eso, Hebreos capítulo 2 afirma que, al morir, Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a todos los que por el temor a la muerte vivían esclavizados. La muerte, hasta entonces invicta, fue desarmada desde dentro. El infierno, acostumbrado a recibir sin devolver, descubrió que había recibido a alguien que no podía retener. Jesús no fue atrapado. Fue quien eligió entrar, y lo hizo para despojar, para arrebatar, para terminar con el reinado de la muerte desde sus propias entrañas. Y cuando lo logró, cuando todo fue cumplido, se puso de pie, en el centro de las sombras, y sostuvo en sus manos aquello que por siglos había sido usado para oprimir al ser humano: las llaves. Las llaves que ahora ya no pertenecen al enemigo, porque desde ese momento el acceso, la salida, la vida están bajo el gobierno de Cristo, mientras el infierno era sacudido por la proclamación del Cristo vencedor y las llaves cambiaban de manos en el corazón mismo de la muerte. Había una multitud esperando. No estaban encadenados, no sufrían tormento, no clamaban por alivio, pero sí esperaban con fe, esperaban con los ojos cerrados pero el espíritu despierto. Eran los justos de todas las generaciones, aquellos que habían creído sin ver, que habían obedecido sin conocer el nombre de Jesús, pero con la certeza de que un día llegaría el cumplimiento de la promesa. Ese lugar, el paraíso, también llamado el seno de Abraham, no era el cielo en su plenitud, pero era un lugar de honra y descanso. Era un refugio sagrado para quienes vivieron por la fe antes de la cruz. Allí estaban Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Samuel, Ruth, Esther, Isaías, Jeremías, Daniel y tantos otros cuyos nombres no llenaron libros, pero sí vivieron en fidelidad al Dios vivo. Hebreos capítulo 11 declara que todos ellos murieron en fe, sin haber recibido lo prometido, pero viéndolo de lejos y creyéndolo y saludándolo.
Y ahora, por primera vez, el prometido estaba ante ellos, aquel de quien hablaban los profetas, aquel cuya sombra se escondía en cada sacrificio del templo, aquel a quien David llamó Señor, aquel cuyo rostro Moisés no pudo ver en el Sinaí. Él estaba allí, en medio de ellos, no como profecía, sino como cumplimiento. Jesús no vino a consolarlos, vino a liberarlos, porque, aunque estaban en honra, no podían entrar aún al lugar santísimo celestial. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. El acceso al cielo eterno todavía no se había abierto por completo, pero ahora el Cordero había sido sacrificado, la sangre había sido derramada, el precio había sido pagado, y con las llaves en su poder, Jesús abrió las puertas del paraíso. Mateo capítulo 27 ofrece un destello de lo que ocurrió. Dice que al morir Jesús, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido resucitaron y aparecieron a muchos en la ciudad santa. Ese pasaje, tan poco predicado, nos revela algo extraordinario, que la liberación fue literal, no solo espiritual. Aquellos justos, guardados en el paraíso, fueron trasladados. No quedaron allí. Subieron con él. Efesios capítulo 4 lo confirma con estas palabras. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Jesús no ascendió solo, subió acompañado. No fue una partida silenciosa, fue un éxodo glorioso. El primero no desde Egipto, sino desde las profundidades de la tierra, desde la sala de espera de la redención, desde ese lugar intermedio que ya no tenía razón de existir, porque ahora el camino estaba abierto. El velo había sido rasgado, el acceso directo al Padre estaba restaurado, y con él los justos del pasado entraron, no como sombras de una promesa, sino como herederos plenos de una alianza eterna. Después de tomar las llaves, después de proclamar la victoria, después de liberar a los justos y encabezar el gran éxodo espiritual, aún quedaba un acto supremo por consumar, porque la obra de redención no estaría completa hasta que el Cordero entrara en el lugar más sagrado de todo el universo, el Santo de los Santos celestial, no el templo de Jerusalén hecho por manos humanas, no una réplica terrenal, sino el trono eterno del Padre, la morada donde habita la gloria sin sombra, el centro de toda existencia. Hebreos capítulo 9, versículo 12, lo declara con majestuosa claridad. Cristo entró una sola vez al lugar santísimo, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Esta entrada no fue simbólica, fue real. Fue el momento exacto en el que el sacrificio fue presentado, no a los hombres, sino a Dios mismo. No hubo incienso,
no hubo trompetas, no hubo una procesión visible en la tierra, pero en el cielo algo sagrado estaba ocurriendo. El Hijo, que fue humillado, que fue herido, que fue molido por nuestros pecados, ahora ascendía con las marcas en sus manos y los ojos de fuego. No como víctima, sino como sumo sacerdote eterno, como cordero ofrecido y al mismo tiempo como rey que conquista. Ese instante, aunque oculto a nuestros ojos, fue el verdadero clímax de la historia de la redención. La cruz fue el altar, el Sheol fue el campo de batalla, pero el Santo de los Santos fue el lugar de la entrega definitiva. Allí el precio fue recibido. Allí el cielo fue abierto para siempre. Allí Dios aceptó el sacrificio de su Hijo, no por lo que hizo en la cruz solamente, sino por haber vencido hasta el final. Y mientras todo esto ocurría en lo invisible, la tierra permanecía en silencio. Los guardias aún vigilaban el sepulcro. Los discípulos lloraban, sin saber que la victoria ya estaba sellada. Pero el cielo estaba en pie, porque aquel que descendió a las profundidades ahora subía en gloria, no para escapar, no para esconderse, sino para presentar, delante del trono eterno, el acto más perfecto de amor jamás ejecutado. Mientras el mundo seguía con su rutina y el sepulcro aún parecía sellado, todo en el universo espiritual había cambiado para siempre. Lo que sucedió en esos 3 días no fue un paréntesis en la historia, fue el epicentro de una transformación eterna, porque Jesús no solo murió y resucitó, Él descendió, cruzó los umbrales de la muerte, tomó las llaves, proclamó su victoria, liberó a los cautivos, entró al santuario eterno, y desde allí selló el destino de la humanidad con sangre, justicia y amor. La muerte ya no tiene la última palabra, el infierno ya no controla las puertas del alma, la espera ya no es necesaria, porque donde antes había separación, ahora hay acceso, donde antes había silencio, ahora hay proclamación, donde antes todo terminaba, ahora todo comienza. Este no es un relato para recordar con emoción una vez al año. Es una verdad viva que sigue resonando, porque si Jesús descendió hasta lo más profundo, entonces no hay abismo donde tú no puedas ser alcanzado. No hay pecado que Él no haya enfrentado, no hay oscuridad que no tiemble ante su luz, y no hay alma que al creer en Él quede fuera de la redención. Él lo hizo todo, lo hizo por completo, y lo hizo por ti. Así que la próxima vez que pienses en la cruz, recuerda que no fue el final, fue la puerta. Y detrás de esa puerta, el Hijo de Dios descendió, caminó entre sombras, rompió cadenas y regresó con las llaves del destino eterno en sus manos. This episode is brought to you by LifeLock. It's Cybersecurity Awareness Month, and LifeLock has tips to protect your identity. Use strong passwords, set up multi-factor authentication, report phishing, and update the software on your devices. And for comprehensive identity protection, let LifeLock alert you to suspicious uses of your personal information. LifeLock also fixes identity theft, guaranteed or your money back. Stay smart, safe, and protected with a 30-day free trial at LifeLock.com/podcast. Terms apply. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this stay.